Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar esta tarde y vamos a continuar con nuestro desarrollo del programa y vamos a estudiar un poco sobre lo que es la contaminación ambiental. Todos estamos conocedores que nuestro país, no solo nuestro país, todo nuestro planeta está totalmente contaminado. De lo más pequeño hasta lo más grande, comenzando por el virus, ¿verdad? Y allá estamos cargando alcohol gel, y que nuestras manos no estén limpias. Entonces ahí estamos viendo y analizando, ¿verdad? Y cómo estamos contaminados. Pero vamos a estudiar a nivel general, ¿verdad? La contaminación del aire, contaminación del agua, todo nuestro medio ambiente. Y para eso vamos a comenzar siempre con la conceptualización. Perdón, creo que sí, ya volví. Bien, entonces, hablando sobre eso, ¿verdad? Siempre dentro de lo que es la conceptualización, veamos qué es contaminación. Es la introducción de sustancias de un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. En el medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química como la energía. Ahí vamos a tener el sonido, el calor, la luz o la radioactividad. Y es siempre una alteración negativa del estado natural del medio. Y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. Entonces, siempre vamos a ser nosotros, el ser humano, el que esté contaminando. Hay un ser vivo del cual un 99% se deleita saboreando su carne, el cual también emite unos gases totalmente tóxicos, y ese es el ganado vacuno. Podemos estudiar y ellos son de los que con su eliminación de gases produce una gran contaminación de CO2, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es un contaminante? Aquello era que era contaminación. Poner un elemento que no pertenece a ese medio y va a arruinar, va a dañar o va a alterar todo ese medio. ¿Qué es el contaminante en sí? Es toda materia, elemento, compuesto o sustancia química o biológica, como el sonido, de energía, como el sonido, el calor o la luz, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que se encuentre en un lugar al cual no pertenece, lo que provoca efectos negativos en el ambiente y también en la salud humana. Vamos a ver aquí que tenemos en la imagen cuáles son todos los tipos de contaminación ambiental. Te recuerdo que el ingeniero Meléndez en su presentación les dio a conocer también cuáles eran todas esas contaminaciones que podemos ver. Y vamos a ver ahí el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. Hay contaminación radiactiva, genética, térmica, electromagnética, biológica, química, una difusa, una puntual, la lumínica, la acústica, ¿verdad? Entonces, es un montón de actividades con lo cual nosotros contaminamos el medio ambiente. ¿Cuáles van a ser estos efectos de la contaminación? Deteriora cada vez más a nuestro planeta. Atenta contra la vida de las plantas, animales y personas. Claro que sí, ¿verdad? Nosotros tenemos una contaminación en el agua, podemos matar animales, podemos matar las plantas que estén en ese medio y podemos intoxicarnos nosotros también. Genera daños físicos en los individuos, la contaminación biológica, ¿verdad? Es una de ellas.
puede llegar a alterar los genes que están dentro de nuestro organismo. Y lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Sufren los niños al nacer con cualquier enfermedad o con cualquier alteración genética, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo nosotros los daños físicos. Convierte en un elemento no consumible el agua, ya vamos a ver en los videos, ¿verdad? Donde vamos a estar más que seguros que no podemos consumir esa agua. En los suelos contaminados no es posible la siembra, en nuestro país lo hemos vivido, ¿verdad? Se contaminaron con la batería récord, hay contaminación también de tanto insecticida en la zona de Usulután, aquí en La Libertad, por Colón, ¿verdad? Son partes donde los pobres agricultores sufren de insuficiencia renal, ¿verdad? De tanto inhalar eh, ya sea los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas, todo eso altera los riñones. Se debe tener la información necesaria para saber cómo pueden afectar a nuestra salud la contaminación ambiental. O sea, debemos de conocer esto, ¿verdad? No solo caminar y a mí no me interesa si contamino o no. No, debemos de estar conscientes, entre otras contaminaciones, además de que es muy importante tener conciencia, ¿verdad? Esto es lo más importante, estar consciente de que con qué contamino yo el medio ambiente, sobre cómo provocamos los diferentes tipos de contaminación y de qué manera podemos parar estas partículas contaminantes. Entonces, ¿cuáles son estos causantes de la contaminación? Dice que existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas, plaguicidas, el cianuro, los herbicidas. Esos son químicos, o sea, el hombre los prepara para controlar una plaga, para controlar una enfermedad en las plantas. Y al mismo tiempo nos estamos contaminando. También tenemos los residuos urbanos. De esto los producimos en toneladas todos los días, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y tardamos mucho en eliminarlos, si es que los llegamos a eliminar. El petróleo, las radiaciones ionizantes también, ¿verdad? Van a contaminar el medio ambiente. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medio ambiente. Además, existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida que la analizábamos la semana pasada. Y miren, esta semana ha llovido, bueno, aquí en San Salvador creo que 2 noches, ¿verdad? En otras partes del país ha llovido un poco más. Y justo esas son las primeras lluvias, las lluvias ácidas, ¿verdad? El debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Entonces, estos son fenómenos, ¿verdad?, atmosféricos que se producen por la contaminación. ¿Cuáles van a ser los contaminantes químicos? Se consideran contaminante químico al elemento cuyo estado le permite entrar en contacto con los individuos y que originan efecto adverso para la salud. Su vía de penetración son la inhalatoria, dérmica y digestiva. Entonces, ¿cuáles van a ser estos contaminantes? Lo que el mismo hombre produce. Y ahí estamos viendo la manipulación que le da el Señor a estos productos tóxicos que sirven para controlar las plagas, ¿verdad? Y que se deben de hacer de una manera segura. La semana pasada, cuando veíamos la contaminación al suelo, ¿verdad? Ahí teníamos una imagen muy clara de cómo deben de manipularse, pero lastimosamente nuestro agricultor no lo hace de esa manera. A lo mucho de una sucachucha el Señor iba a regar o a asperjar todo lo que es el producto químico. Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. Todos esos van a ser contaminantes físicos.
¿verdad? Hoy que no están de forma presencial, pero quienes nos quedamos dando clase aquí, tenemos la interferencia de los autobuses, sus cornetas, ¿verdad? Todo eso altera un medio ambiente y causa problemas. Los biológicos, ¿cuáles son? Son los desechos orgánicos que al descomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, los desechos de fábricas de cerveza, las fábricas de papel, acerrín de la industria forestal y los desagües. Y todos estos podríamos nosotros utilizarlos, reutilizarlos, ¿verdad? Y estaríamos ayudando a evitar contaminación al medio ambiente. ¿Qué contaminamos? El agua, el suelo y el aire. Contaminación del agua. Y ahí la estamos viendo. Dice que es la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos y aguas residuales. Es una modificación de esta generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano. La industria, agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para animales. Fíjense que estas dos imágenes, digámoslo así, hablan por sí solas. Estamos viendo a mano izquierda cómo arrojan esas aguas negras. Y sí, no por solo el color, sino que así también se le llaman aguas negras, aguas residuales, ¿verdad? Que deberían de llevar un tratamiento antes de ser arrojadas. Todo esto va a dar a los ríos. Y esto es lo que les decía la semana pasada. Nosotros vemos cómo el río Acelguate lleva esas espumas blancas, muchas veces va de sus aguas de color rojo, ¿verdad? Dependiendo el químico o las sustancias que son arrojadas a él. Y a mano derecha tenemos ese niño que está disfrutando, digámoslo así, pero está en medio de basura, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano eso le va a causar daños a su salud. Residuos industriales, como les decía, son los que se arrojan a los ríos sin darles ningún tratamiento. Conforman una de las fuentes de la contaminación del agua, al igual que los relés mineros, los residuos químicos industriales, que alteran y destruyen las membranas celulosas, ocasionando la muerte de los seres vivos acuáticos. La contaminación del aire se refiere al efecto negativo que algunos agentes contaminantes, como el humo de los vehículos y otros químicos, tienen en el aire. También puede ser causada por la emisión de gases que se desprenden al momento de quemar algunos materiales, o puede ser provocada por los gases que producen algunas industrias. Entonces también, ¿verdad? Nosotros estamos viendo ahí todo lo que son los agentes contaminantes. Voy a hacer aquí un alto a la clase porque nos están pidiendo que les demos un tiempo para que ustedes puedan hacer la evaluación docente. Así que, por favor, se pasan para el aula virtual, creo que ahí está el enlace, ¿verdad? O yo se los he mandado también a ustedes y nos vamos a incorporar a las 5:15 nuevamente. Por favor, ¿verdad? Pero no abandonen la reunión, ¿verdad? Ya vi que algunos ya están saliendo. Así que yo los espero aquí. Gracias, jóvenes.
Ya estuvo, Inge. Vaya, gracias. Vamos a hacer una esperita los demás. Bueno, Vaya, gracias. Ya terminé también, Inge. Vaya, gracias. Yo le di 10 minutos porque por aquello, ¿verdad? Que piensan y la nota. Pero ya vamos a esperar. ya estuvo, licenciada. Ya estuvo. Un minuto 50 tengo yo, veo aquí conectados, algunos ya salieron. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, hablábamos en la imagen anterior sobre la contaminación del aire, ¿verdad? También es otro de los que más daño nos causan y la imagen no nos deja mentir, ¿verdad? Hay videos también que se muestra cómo tanto las empresas, las fábricas, la industria, como los vehículos ayudan o causan esta contaminación del aire. Y dice que se produce cuando el aire se carga de sustancias extrañas, formando a veces el smog, que es una mezcla del humo y la neblina. Hace varios años, cuando venía a dar clase a las 6:20 de la mañana y al bajar aquí por el Tutunichapa, por el Boulevard Tutunichapa, me recuerdo que veía uno dice la neblina, qué rico. No, no era neblina, era el smog, que es la mezcla del humo y la neblina. Y que nosotros no estamos a un nivel de contaminación como lo está México, China, ¿verdad? Lo recuerdo que lo mencionaban en el video que escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces son unos niveles altos de contaminación al aire. Esta contaminación se entiende por contaminación atmosférica, también recibe ese nombre. Y es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y plantas y animales, así como que pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables, ¿verdad? Entonces, me comentaba alguien que uno de estas noches cayó una tormenta tan fuerte que no se podía visualizar muy bien, ¿verdad? Entonces también, no es que el agua va a estar contaminando ahí en ese momento, pero se lo menciono por el efecto que tiene, ¿verdad? De reducir la visibilidad cuando uno va manejando. Entonces, esta es parte de lo que es la contaminación del aire. Aquí nuevamente la contaminación atmosférica, que es la presencia en la atmósfera de sustancias químicas, objetos, partículas o microorganismos que provocan riesgos o daños en los seres vivos. La contaminación atmosférica puede ocurrir por causas naturales, como la erupción de un volcán o incendios forestales no provocados por las personas, ¿verdad? Entonces, cuando hay erupción de un volcán, y lo hemos estado viendo en este año, no en nuestro país, sino que en otras regiones del planeta, y que han estado, ¿verdad?, ahí de forma fuerte, y entonces eso es grave para nuestra salud, causa mucho daño. Pero la mayor parte de esta contaminación se debe a las acciones humanas. Se puede mencionar principalmente la quema de combustibles fósiles y la emisión de partículas y gases industriales, ¿verdad? Hace un momento se los mencionaba, los gases industriales, y puede causar malos olores también. Aquí hay una imagen, ¿verdad?, de todo lo que, como un ciclo, ¿verdad?, de los gases, como están en el diario vivir. Hay una emisión de CO2, ¿verdad?, o de gases de la fábrica, automóviles. Las refinerías, también esas plantas industriales, van a romper la capa de ozono, y esto lo que hace es que produce el smog con partículas finas, y es lo que nosotros estamos respirando, ¿verdad? Entonces es un conjunto, es un ciclo, ¿verdad?, que se está dando entre lo que emitimos
con lo que se produce en la atmósfera y lo que nosotros respiramos. Y ese es el efecto que está en todos los árboles aquí en San Salvador. Si nosotros fuésemos a tocar las hojas de los árboles que están aquí en la Juan Pablo II, nos va a quedar negro el dedo. Y ahí están los pobres árboles sobreviviendo a eso, ¿verdad? Entonces, es una zona catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente donde más hay emisión de gases, ¿verdad? Por los automóviles, los autobuses también, ¿verdad? Incluso hace, no sé si en uno de los videos que ustedes van a ver está cómo miden ellos, ¿verdad? El nivel de contaminación en el aire con un aparato, un equipo que está colocado ahí aquí por el Ministerio de Educación, justo en el centro de gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos están midiendo y van a ver ahí en el video, ¿verdad? Un papel, es un rollo de papel blanco, ¿verdad? El cual toma capturas, el aparato, y va dejando la marca negra, ¿verdad? Entonces, ahí están midiendo ellos el nivel de contaminación ambiental. La contaminación del suelo es la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias y a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos que viven en él. No sé si ustedes han tenido la curiosidad o la experiencia de ver unas capas amarillas muchas veces en los suelos o blancas. Esa es una oxidación de los abonos que nosotros generalmente le llamamos con el agua y el sol, ¿verdad? Entonces, ahí está un nivel de intoxicación al suelo bastante alto. O sea, el suelo no alcanza a absorber todo eso y produce esa capa amarilla, es una capita amarilla que se forma de esa manera. Esta contaminación del suelo crea una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de su productividad. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos tipo sólido, líquido o gaseoso, que ocasionan que se afecte la biota edáfica. Esto es la vida, ¿verdad? En el suelo, cuando habla de biota edáfica, plantas, vida animal y salud humana, ¿verdad? Entonces también contaminamos el suelo, no solo con los químicos, sino que también con la basura, ¿verdad? Con todo lo que arrojamos al suelo. Este era el plaguicida, la imagen que les decía, ¿verdad? Aquí sí está trabajando él con todo el equipo necesario, no así nuestro agricultor que apenas utiliza una gorra para el sol, ¿verdad? Entonces los plaguicidas son sustancias que se emplean en la agricultura moderna para matar insectos, los insecticidas, controlar enfermedades causadas por hongos y combatir las malas hierbas. Todas esas tres cosas el agricultor la utiliza, ¿verdad? Para mejorar su producción agrícola. Estos son ejemplos de lo que hemos tenido en nuestro país y que han contaminado gravemente a nuestro agricultor. Uno es, a mano izquierda tenemos un cultivo contaminado con plomo. Ese es de hace muchos años, ¿verdad? Pero estoy más que segura que el agricultor no lo eliminó, no lo botó. Ha seguido cultivando, porque este es en la zona de Lourdes Colón hacia abajo, buscando Sonsonate también, ¿verdad? Esas zonas están altamente contaminadas con productos como el plomo. A mano derecha tenemos la dura realidad, ¿verdad? De nuestro río hacia el Guate. Hay zonas que están así, hay otras que están un poquito menos, ¿verdad? Pero de todo podemos encontrar ahí. Y en la parte inferior al centro tenemos la contaminación de esos barriles. Muchos se recuerdan, fue una polémica, murió muchas personas de insuficiencia renal y hasta que fueron llevados fuera de nuestras fronteras,
Algunos, estuve leyendo en esa época, que muchos científicos decían que eso es lo que arrojan al océano Atlántico. Y eso a la larga crea mayor contaminación. Entonces, en verdad, nadie se pone de acuerdo, nadie dice la verdad. ¿Cómo hacen para eliminar esos productos tan tóxicos? ¿Verdad? Otros dicen que son llevados a tierras áridas allá en África, pero que a la larga nosotros mismos también ahí estamos pendientes de que la arena del Sahara viene hasta aquí y trae agentes contaminantes, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de contaminación al suelo que se ha tenido en nuestro país. La contaminación radioactiva se denomina así, o contaminación nuclear, a la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Esto se dio hace muchos años. Hoy con la guerra de Rusia y de Ucrania también estaban al pendiente de un ataque que hicieron a una planta radioactiva, la más grande que está en Ucrania, pero también decían que gracias a Dios no había afectado, ¿verdad? Entonces, son situaciones que siempre son causadas por el hombre. Contaminación biológica, esto lo estamos viviendo desde el año, a finales del 2019, ¿verdad? Me recuerdo que ya estando en cuarentena, aislados todos, vi un video que me mandó una amiga de Australia. Entonces ahí hablaba una persona y decía que esto era algo que ya estaba planificado, que era para tener ingresos masivos, los laboratorios, y hablaban de los millonarios que habían causado todo esto, ¿verdad? Entonces, quieras o no, siempre sale a relucir el hombre como el causante de las contaminaciones. Y dice que es producida por organismos que tienen la capacidad de reproducirse y que pueden afectar tanto al ambiente como a los seres humanos, causando enfermedades de tipo infeccioso o parasitario, tales como bacterias, hongos, virus, protozoarios, los cuales provocan enfermedades como la hepatitis, enteritis, micosis, poliomielitis, y aquí podemos también poner el coronavirus, ¿verdad? Que esa es una de tantas. Este tipo de contaminación se puede reducir, evitar o controlar mediante medidas de higiene que son fáciles de implementar, sobre todo para evitar epidemias y consecuencias graves para los países. Fíjense que no sé quiénes de ustedes sí están pendientes de las noticias de a diario, y ya toda esta semana han estado diciendo y están hablando del encierro que tiene ahorita ya China, Japón, si no me equivoco, y Alemania, ¿verdad? Por una nueva variante del coronavirus. Entonces, nosotros aquí en nuestro país, pues, estamos escuchando a partir de este día una cuarta dosis. Unos dicen no, yo ya no, otros dicen sí, ¿verdad? Pero yo respeto las ideas, lo que cada quien piense, pero sí debemos de estar informados y tener los cuidados necesarios, ¿verdad? Porque sí ha sido una noticia que he estado dando, ¿verdad? De que ya hay una nueva cepa y de que están ellos en ese proceso, ¿verdad? Así que cuidado con todo. Contaminación sónica es el exceso de sonido generado por el uso de equipo y mecanismos que son capaces de producir vibraciones u ondas mecánicas que limitan las condiciones de las actividades de las personas e incluso pueden llegar a ocasionarle daños físicos y mentales. Esta contaminación no se acumula, ni se traslada o mantiene en el tiempo como otra contaminación. Claro, la contaminación sónica, bueno, ahorita yo de aquí escucho, ¿verdad? El arrancar de los motores de los autobuses, los pitos,
pero no la guardamos. Eso quiere decir, ¿verdad? Sino que es en el momento y se pierde, ¿verdad? Esa es una de las características de esta contaminación. Y aquí vemos esta imagen con todo lo que puede causar esa contaminación. Las ambulancias, aparatos electrónicos, los helicópteros, el claxon de automóviles, construcciones, fábricas, la música a un volumen alto, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes, por ejemplo, en época de diciembre, si antes aquí en el centro de San Salvador, y no sé cómo estará, ¿verdad? Amplificadores por un lado, por otro, hasta el estómago sentía uno que se le iba a salir, ¿verdad? O las personas, los señores que manejan los microbuses, creo que hasta que pusieron un poquito de regulación fue que le fueron bajando volumen, ¿verdad? Pero hasta vibraban las puertas de los microbuses. Tremendo. Todo eso es parte de una contaminación sónica. La contaminación, ahí estamos viendo todo ese enredo de cables, esa es parte de una contaminación. También hay zonas donde vemos el montón de zapatos, ¿verdad? Esa es parte de una contaminación visual. Hoy, veamos quién está. Bien. Entonces, la contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecta o perturba la visualización de algún sitio o rompa la estética de una zona o paisaje y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental. Es un problema que nos está afectando a todos. Se los decía, ¿verdad? Muchas veces vemos zapatos cementados, basura, que no debería de estar en una vía pública, ¿verdad? Esa es parte de una contaminación visual. También podemos hablar de la contaminación lumínica cuando los edificios o las zonas comerciales, quiero ver, están en su mayor apogeo. Entonces, esa contaminación visual se da, por ejemplo, hablan de la ciudad de Las Vegas, que no duerme y que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permanece con sus luces encendidas. Ahí también hay una contaminación visual. Fíjese que los astrólogos, buscan ellos las zonas más altas para tener sus lentes, sus aparatos para ver el espacio, a manera de que la contaminación visual de las ciudades no les afecte, ¿verdad? Y es un dato ahí que debemos de conocer, por eso es que ellos siempre andan buscando los lugares fuera de las ciudades. La contaminación ambiental urbana, ahí como la imagen nos dice, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por un lugar así, es desagradable y más que todo si se ha dado en un parque, en una zona de recreación, mucho más nos duele. Dice que la relación del hombre con su ambiente se ha visto afectada también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son cada vez más escasas, ¿verdad? Usted vive en una colonia donde hay un pedacito de zona verde, al momento ya lo están vendiendo y hacen o lo utilizan como basurero, ¿verdad? Entonces vamos alterando el poquito de medio ambiente. En unas curiosidades que les he dejado aquí en esta presentación, vamos a ver cuántos árboles necesito tener a mi alrededor para que purifique el aire. Y les decía la semana pasada que muchas veces, pero ni un árbol podemos tener en nuestras casas, ¿verdad? Por el diseño, porque vivimos en un apartamento pequeño, porque la casa es pequeña y el área verde la utilizamos para esto o otro, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a estar estudiando. Y estas otras imágenes, una contaminación ambiental de a diario, ¿verdad? Fíjense que en esta mano izquierda la señora está buscando en la basura, al fondo se ve, ya están, por ejemplo, ventas
Y ese es el diario vivir, vamos para el trabajo y vemos que muchas personas en las paradas de buses están comprando comida, que las pupusas, que el pan dulce, que el café, y muchas veces esa venta está a la par de un basurero. Me recuerdo que cuando aquí por la zona de Apopa, Soyapango, en zonas muy pobladas, cuando ha habido problemas de recolección de basura, se ve que las entrevistan a la señora de las tortillas o de los comedores, a la par está el basurero y ellos trabajando, vendiendo comida, vendiendo tortillas. Es nuestro diario vivir, lastimosamente. Y aquí, a mano derecha, ¿verdad? En el basurero de todo. Ahí vemos un pedazo de manzana, plástico, papel de diario. Y aquí me faltó quizás actualizarlo más y poner mascarillas. En un reportaje que estaban dando en TCS hoy por la mañana, hablaban de cuánto ha contaminado el medio ambiente o ha dañado el medio ambiente la pandemia. Entonces me llamó la atención, hizo clic y me quedé escuchando. Porque para mí, que se recuerdan, ustedes mismos lo mencionaron la semana pasada, con la pandemia estuvimos encerrados, no salíamos, la tierra respiró, se sintió que descansó. Pero ahora, ya a 2 años de esto, decía el reportaje que la contaminación es tan grande con mascarillas, con guantes y todo aquello que utilizamos a diario para curarnos o para no contaminarnos. Y por eso les decía, aquí en esta imagen del lado derecho me hizo falta una donde estuvieran las mascarillas. Y qué tremendo. Yo en la colonia me quedo y ahí están las mascarillas o algunas pueden estar así amarraditas, ¿verdad? En otras están así estiradas, tal y como la botaron, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que ha venido a causar esta epidemia, ¿verdad? Mayor contaminación. La contaminación sensorial es la agresión a los sentidos por los ruidos, las vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y el deslumbramiento por luces intensas, ¿verdad? Entonces aquí, esta sensorial, casi que estamos hablando de los 5 sentidos, ¿verdad? Del ser humano. La vista, el olfato, el gusto, la piel. ¿Cuál me faltó? Ajá, ¿cuál me faltó? ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? Tacto. El tacto, bueno, sí, también el tacto, ¿verdad? Entonces, El gusto. gracias. El gusto sí, también, ¿verdad? Sí, sí, era para ver que se recuerden de primaria, ¿verdad? Ya cuando estudiamos ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, todos estos, nuestros 5 sentidos pueden ser contaminados, ¿verdad? Hemos dicho que las radiaciones fuertes pueden llegar a causarnos cáncer en la piel. El agua, ¿verdad? Al estar contaminada, pues una indigestión nos puede causar a la vista las contaminaciones cuando vemos cosas desagradables como o rótulos demasiado cargados. Fíjese que yo no sé, tendría que leer un poco sobre los permisos de la alcaldía. Somos testigos de esas grandes pantallas colocadas por ejemplo, en los próceres, ¿verdad? Y de una u otra forma eso le puede llegar a causar, le causa contaminación a su vista. Lo puede distraer también, ¿verdad? Entonces, habría que ver si tienen permiso, pues ya saben ustedes cómo, ¿verdad? Porque sí, también no sé quiénes han tenido la oportunidad de pasar siempre de los próceres hacia la autopista Comalapa, no sé, no quiero pecar. Si esas luces azules que han colocado en ese paso a desnivel son permitidas, yo siento un poco más oscuro, no sé, fúnebre, todo, ¿verdad? Como se ve ahí en ese paso a desnivel. No sé si es permitido o fue solo impuesto, ¿verdad? Pero para mí unas luces blancas, amarillas, LED, que ayuden a la visibilidad,
¿verdad? Pero bien. Entonces, esa es la contaminación sensorial, afecta a nuestros 5 sentidos. La contaminación auditiva, nuevamente aquí la estamos tocando, cualquier caso en el que el ruido interfiera con la habilidad de concentración y de ejecución de las personas y demás especies puede ser considerado como contaminación acústica. Algunas de las peores consecuencias de este problema es la pérdida total o parcial de la capacidad auditiva. Fíjense que aquí la imagen vemos un avión. Hemos visto los señores que están en las pistas que andan con aislantes del sonido. Pero también los jóvenes, ahí no voy yo en ese de los jóvenes, utilizan mucho los audífonos. Y a mí me llamaba la atención cuando venían aquí a la oficina y que podía escuchar lo que ustedes andaban escuchando. Y ustedes con audífonos, ¿verdad? Entonces, crea eso un problema auditivo. Y eso también ya hay estudios sobre los problemas auditivos y de vista que causan el trabajar en los call centers. Recuérdense que estas personas pasan con sus audífonos frente a la pantalla ayudando. Y no solo 8 horas, sino que más, ¿verdad? Entonces ya hay problemas con sus oídos, hay problemas de vista por ese tipo de trabajo, ¿verdad? Así que, pero es una forma de trabajar. Entonces no podemos tampoco, ¿verdad? Sino que tratar, ¿verdad? De la manera de descansar. Pero si ustedes se fijan o ustedes lo hacen, salen del trabajo estos jóvenes y con el celular en las manos, ¿verdad? Entonces continúan con el maltrato a su vista. Y eso es lo que les hablaba de la contaminación lumínica, ¿verdad? Hay ciudades como esas, que es bien difícil, ¿verdad? De controlar, y así pasan las 24 horas. Dice que esta es la que tiene que ver con la iluminación o sobreiluminación de ciertas áreas hasta un punto en el que se considera a la luz como obstructiva. Afecta especialmente cuando interfiere con la observación de fenómenos astronómicos. La manera más fácil de determinar si en un área se presenta contaminación lumínica es mirar a las estrellas. Si se puede ver, entonces el área no está contaminada, ¿verdad? Pero díganme ahí, está totalmente, ¿verdad? Contaminada. La contaminación electromagnética se refiere a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones de espectros electromagnéticos o campos electromagnéticos, generada por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Yo me recuerdo que hace unos 5 años había unos estudiantes que trabajaban en la instalación de antenas repetidoras o transmisoras, ¿verdad?, de telefonía. Y mire, los esperaron, los vecinos, ellos instalaron la antena, los esperaron, los quisieron a la empresa que habían contratado, no a la empresa dueña de la antena, sino que a los que habían llegado a instalarla. Bueno, y un desorden total, la PNC llegó, lo logró sacar, porque en eso andaban 2 alumnos nuestros. Y me decía el estudiante, mire, me dice, la gente reclama por la antena y duerme con el celular a la par. Y es lo mismo, me dice. Ahí hay una contaminación electromagnética. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y no es mentira, lo que tenemos al lado ahí es por cualquier emergencia. Ahí está el celular. Y las ondas están trabajando. Los mensajes, aquellos que tenemos amistades del otro lado del mundo, nos mandan cualquier mensaje, ¿verdad? Entonces, la gente reclamaba por la antena y ahí tienen el celular en la cama, la tablet, la computadora y todos estos demás equipos, ¿verdad?, que contaminan nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo tenemos ahí, estamos casi que durmiendo con el enemigo.
El aumento desenfrenado de focos emisores de contaminación electromagnética ha añadido nuevos factores de riesgo para la salud de las actuales generaciones y para la futura. Líneas de alta tensión y de distribución eléctrica en general, estaciones de transformación, electrodomésticos, vías de transporte electrificadas, emisoras de telefonía móvil, radio, televisión, radares. Y fíjese que hasta los niños, sí que hoy, desde muy pequeños, ya andan con el celular, la tablet, ahí se la dan para que esté entretenido porque yo tengo que hacer tal. Y son más listos, ellos vienen con el dedito, buscan YouTube, buscan la música, buscan los juegos. Mi nieto ya tiene 4 años, ya lo maneja más. Pero me acuerdo cuando tenía 2 años y con el dedito van buscando ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta de esta clase. ¿Qué ocasiona la contaminación ambiental? Destruye la capa de ozono. Ese es uno de los mayores problemas. Y esto debido a las actividades humanas ha llegado ya al punto en que los dañinos rayos solares, los ultravioletas B, llegan en grandes zonas de la superficie terrestre a niveles capaces de causar extensos daños en la vida. ¿Verdad? Esa capa de ozono, al perderse, causaría grandes quemaduras en nuestra piel, los rayos del sol. ¿Verdad? Se los he dicho, admiro y siento pena por los agentes policiales o aquellos que están en las calles trabajando también, ¿verdad? Ellos andan hasta negritos, sus bracitos de tanto estar expuestos al sol. ¿Qué agentes son los responsables de la contaminación? Los desechos sólidos domésticos, ya hemos hablado de ellos, desechos sólidos industriales, aquellos que no le dan un tratamiento antes de arrojarlos o eliminarlos, el exceso de fertilizante y productos químicos, la tala de árboles también, ¿verdad? Son responsables de la contaminación porque no hay una purificación total del aire. Siempre estamos respirando sustancias tóxicas. La quema, la basura, el monóxido de carbono de los vehículos, desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. Y esto es lo que se da en nuestro país. Estuve participando en una tesis como jurado y ellos hablaban de la responsabilidad social en una alcaldía de Acajutla, y mostraban los desagües de los ríos hacia el mar. Mire, ahí habían en las imágenes sillas plásticas quebradas, llantas, eso eran pedazos de colchón, bolsas plásticas en todas las formas, colores y tamaños. Tremendo, tremendo todo lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, y esos son desechos sólidos, ya sean domésticos, ¿verdad? De las personas que viven alrededor de ahí. ¿Qué otros agentes son responsables de la contaminación? Los centros mineros, el petróleo, las industrias, los desperdicios domésticos, los vehículos motorizados, las armas de guerra, las bombas atómicas. Estamos siendo testigos de esa guerra y la muerte es lo más dañino, ¿verdad? Las pérdidas humanas, pero también todo lo que ahí se da. Esas detonaciones, el sonido, la impresión en los nervios y los gases que se producen, ¿verdad? Entonces, estamos aún contaminando mucho más nuestra tierra. ¿Y por qué no dejamos que avance? Autoridades públicas que no toman las decisiones correctas. La cultura ambiental que está ausente y una educación totalmente. Medios de comunicación sociales que parecen no asumir un rol investigativo y educativo. Cuando leo esta tercera razón, la actividad que van a realizar esta semana, van a ver ustedes unos videos, algunos que ya tienen sus guillitas,
pero hablan de la contaminación del agua, el aire, aquí en nuestro país. Y son reportajes que ha dado unos PCS, el que vamos a ver aquí en clase es de la prensa gráfica, ¿verdad? Y quizás por ellos, ¿verdad? Por hacer responsabilidad social, por educarnos, por trabajar también, ¿verdad? Es que se han puesto a investigar sobre todo esto. Por eso les decía, en las noticias hoy en la mañana hablaban de cómo la pandemia ha afectado la contaminación ambiental. Entonces, me quedaba yo, o sea, la pandemia, pero sí, lo enfocaron desde el punto de vista de cómo eliminamos nosotros todos los productos que utilizamos. Botellitas de alcohol, ¿verdad? Hay gente que utiliza mucho más plástico, decían, para no contaminarse, ¿verdad? Entonces, todo eso. Otro factor es que los sectores productivos y de comercio que se dejan guiar por sus actividades, posiblemente por escenarios de corto plazo. No ven a largo plazo el daño que están causando, ¿verdad? Entonces, eso también afecta mucho nuestro medio ambiente. ¿Qué puedo hacer entonces? No quemar ni talar las plantas. Debería ser una cultura, cuidarlas, ¿verdad? Hemos visto las imágenes de las talas de árboles, no solo aquí, sino que a nivel mundial, cómo los incendios se terminan, ¿verdad? Todas estas zonas. Y aquí en aquellos que están conscientes o estamos conscientes, ¿verdad? Nos duele ver todo eso. Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. No botar basura en lugares inapropiados. Creo que esta tercera debería ser la primera y la que más deberíamos de practicar. Educarnos y educar a los de nuestras casas. Regular el servicio de aseo urbano. Claro, ¿verdad? Al día pasa y entonces saque la basura. Yo les he comentado, no creo que a ustedes no, mis padres vivían aquí en San Jacinto por el distrito 5 de la alcaldía, justo a la vuelta. Y había una acera donde llegaba el camión todos los días a las 6 de la mañana a recoger toda la basura. Eran promontorios. Y entonces ya los echaban en el camión y se iban. Pero quizás a media cuadra iba el camión cuando la gente volvía a comenzar a poner más basura. Entonces, no estamos educados, ¿verdad? Aunque el camión, el servicio llegaba todos los días, las personas quizás a media cuadra iban, y yo lo veía muy constante eso. Falta de educación. También esta zona de aquí por el Modelo, cuando uno pasa ese paso a desnivel, ahí hay mucho condominio y se ve todas esas bolsas de basura que están al pie de esas construcciones. O sea, ellos no esperan un camión recolector. Ellos arrojan la basura a la cuenca, a donde va a pasar el río hacia el Guate. Y ya vamos a ver cuáles son esos efectos y qué es lo que causamos. Crear conciencia ciudadana, educarnos. Y más que educarnos, podría ser multarnos. Pero nadie se toma ese trabajo. Crear vías de desagüe para las industrias, para que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio como del hombre ni animales. Controlar los derramamientos accidentales de petróleo, eso es dañino. Hemos visto, bueno, he visto imágenes donde los peces, las aves, están totalmente llenas de ese aceite y mueren, ¿verdad? Mueren porque se llenan sus pulmones, su aparato digestivo y ahí es el fin. Controlar los leyes mineros. En teoría nosotros no tenemos en nuestro país, no hay una explotación minera, pero sí en otros países, ¿verdad? Y que de una u otra forma eso contamina en gran manera. Bien, yo les hablaba de unas curiosidades, son varias, y además de ser curiosidades, deberían de ser mensajes que nosotros debemos de guardar en nuestra mente y tenerlas presentes en esos momentos.
Dice que una pila dura más de 1000 años. Sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan. Esa charla que no sé si podría conseguirla por parte de la Alcaldía de San Salvador, fue en la administración anterior, y ellos nos explicaban la manera en cómo deberían de ser eliminadas las baterías. ¿Verdad? Explicaba la muchacha. Muy, muy interesante. Dice que la mayoría tiene mercurio, pero otras pueden también tener zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio, ¿verdad? Entonces pero tampoco es que usted la va a tener ahí en su casa, porque eliminan gases que a la larga van a ser perjudiciales para usted. Botellas plásticas son las peores. De 100 a 1000 años puede vivir una botella plástica. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas duran más. No la vayan a andar enterrando, por favor. La mayoría está hecha de tereftalato, de polietileno, el famoso PET, un material duro de roer, y los microorganismos no tienen mecanismos para atacar. Entonces ahí están sobreviviendo, y hasta que van en pequeñas fracciones, y hay imágenes también, hay estudios donde aves mueren al abrirle su aparato digestivo, ahí se encuentran fracciones de plástico. Una lata puede durar 10 años, es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de refresco o de cerveza al estado de óxido de hierro. A la intemperie hacen falta mucha lluvia y humedad para que el óxido la cubra totalmente, ¿verdad? Entonces mejor véndala, regálela, recójala y se la da a los del camión. Ellos la venden y la reciclan. Una colilla dura de 1 a 2 años. Bajo los rayos del sol, una colilla con filtro puede demorar hasta 2 años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa, y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden atacarla de entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero más contaminante. Imagínense, primero contamina los pulmones y después el suelo. ¿Y qué es lo que les decía? ¿Cuántos árboles necesito para respirar aire puro? Para abastecerse el oxígeno de una sola persona al día, es necesaria la cantidad de 22 árboles. A medida que se talan y arrasan con los bosques, disminuimos nuestras propias posibilidades de vivir. Para una persona, 22 árboles. ¿Cuántos son en su casa? 5 en un promedio. Ahí haga la multiplicación. ¿Y cuántos van a necesitar? El aluminio que se arroja al medio ambiente permanece como mínimo unos 500 años. 1 litro de aceite puede contaminar 1000 litros de agua. Por eso les decía, cuando hay pérdidas de petróleo en las costas, esa es una contaminación fuerte. De cada 100 baterías, solo una es reciclada. Un grifo goteando desperdicia el equivalente a 46 litros por día. Y esto es algo que nosotros como personas deberíamos de tener la cultura y evitar tener esos chorros que estén ahí goteando. Si todos los periódicos se reciclaran, salvaríamos cerca de 250 millones de árboles al año, ¿verdad? En papel reciclado. Ahora ya creo que este dato pues podría ir mejorando porque ya la mayoría son en digital. Si cada quien dedicara 2 minutos diarios a ver algún video en YouTube o en cualquier otra plataforma sobre el medio ambiente, al final del año tendríamos 12 horas más de conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Entonces, debemos de empaparnos, debemos de conocer y no estar solo con un poquito que está ahí en la diapositiva, ¿verdad? Sino que culturizarnos y aprender mucho más. Fíjense, esta imagen la encontré en Facebook
Es una página que yo sigo y da buenos datos. Dice que en 1892 madereros exhiben orgullosos a una secuoya derribada de 1310 años con 128 metros de altura. Sus dimensiones eran tan impresionantes que los madereros mandaron hacer una sierra de 9 metros de largo y demoraron 8 días para cortarla. Ese árbol estaba saludable y podría haber vivido muchos años más. Esto demuestra que hemos sido una plaga. Fíjense cómo nos llama esta página, una plaga para el planeta desde siempre. Sí, ahí estamos viendo el árbol, no se ve manchada su corteza ni su centro, ¿verdad? Entonces, fue una lástima el haberlo botado. Y así podríamos encontrar muchas más imágenes que nos dan datos curiosos, ¿verdad? Sobre nuestro medio ambiente. Hay una página, porque las redes sociales para eso deberíamos de ocuparlas, para aprender. En Instagram se llama Alerta Roja. Da datos recientes sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y hoy en la mañana, antier fue el terremoto en Japón, ¿verdad? Y daba las imágenes, se veía cómo con ese 7.3 se movía todo, ¿verdad? Entonces, ahí da también cuando hay derrumbes, el que acaba de haber en Perú, tremendo ese derrumbe, y que han causado hasta muertes, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos de estar pendientes, aprenderlas, y le voy a repetir el nombre, se llama Alerta Roja, ¿verdad? Esa es una buena página para ir aprendiendo y que ustedes puedan estar conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial, porque debemos de estar conscientes de todo lo que está sucediendo. Bien, ¿qué más me falta? Y este es el último, con el perdón de aquellas personas que fuman. Dice, fumar es bueno para el medio ambiente, porque mata a los seres humanos. Qué tremendo. Por eso les pedí disculpas antes de ponérsela, ¿verdad? Entonces, veíamos que no solo al momento de estar fumando causa daño, sino que también después las colillas de cigarros, ¿verdad? Así es que esto. Ahora vamos a platicar un poco. Yo sé que hay aquí algunas personas que trabajan tal vez en alguna alcaldía o en otro lugar que nos puedan ayudar, por ejemplo, con el tema de las baterías. Si alguien tiene conocimiento, ¿cómo las eliminan? Veamos. Víctor. Como yo le había comentado anteriormente, ingeniero, yo trabajo en una zona franca y Sí, correcto. Nosotros comercializamos productos químicos, cosméticos, ¿verdad? Ajá, Ahí hay tintes y un montón de cosas que son químicas. La empresa como tal, respetuosa del medio ambiente, y la aduana, que también nos lo exige, cuando ya esos lotes caducan o pasa su periodo de venta, ¿verdad? Su proceso de venta, ¿sí? Pues no los podemos devolver ni mucho menos desechar en la basura común y corriente, sino que nos exigen que busquemos una entidad especializada para el trato y manejo. Es así como nosotros utilizamos el relleno sanitario de Mides, que tiene dos divisiones, uno de desechos sólidos peligrosos, o no peligrosos le llaman, y el otro de desechos sólidos químicos, que es donde se destruyen este tipo de productos. Entonces, yo pienso que debiera muchas empresas locales aquí, esa empresa porque es internacional, ¿verdad? Pero muchas empresas locales aquí no tienen aún conciencia del daño ambiental que se está ocasionando, ¿verdad? Podemos hablar, ya que usted mencionaba de la batería, ¿verdad?
la batería correcto. récord, cómo contaminaron por tanto tiempo el área de sitio del niño, ¿verdad? Sí, sí, Y, correcto, así es. y no tienen conciencia pues del daño tanto a las personas, a los habitantes, como al medio ambiente que se generó ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más el trabajo de los gobiernos de hacer conciencia, ¿verdad? A las personas sobre el cuidado pues del medio ambiente, ¿verdad? Así como esta empresa internacional, pues que digamos que yo creo que la aduana le pone, porque goza de privilegios por estar en una zona franja, ¿verdad? De aranceles de importación y todo eso, Sí, correcto. pero básicamente es un bien pues al no destruir, porque nada costaría echarlo a un carretón de la basura y que se lo llevaran como una basura normal, Normal, así es. productos químicos que van a contaminar, ¿verdad? Así es que creo que esa conciencia es la que nos hace falta Ah, a todos, ¿verdad? sí, correcto. Así es. Gracias, Víctor. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Hasta donde yo sabía, o por algunos reportajes que yo he visto en la televisión nacional, lo que son productos electrónicos como baterías, celulares, etcétera, etcétera, no se tratan directamente acá en el país, sino que toda esta basura electrónica, por decirlo así, se manda para Costa Rica. Costa Rica es creo que el único país de Centroamérica que tiene un tratamiento para desechos electrónicos, y pues en el caso las baterías entran dentro de Ese esa caso. gama. Exactamente. En el caso pues sitio del niño todavía sigue pues en condición de tierra contaminada. Son pues varios años los que van a pasar todavía para que se pueda Sí, declarar que el sitio está libre de contaminación, ¿verdad? sí, Entonces, ahí falta muchísimo tiempo. generalmente lo que hacen, o por lo menos las baterías de los carros, la mayoría de empresas de distribución, como Econoparts, Superrepuestos, lo que hacen es tomarte tu batería vieja y ellos supuestamente se encargan de reciclar esa batería, ¿verdad? La que Ajá, tú dejas en correcto. desecho, ¿verdad? Se supone que ellos son los que se encargan de eso a través de los diferentes estados y empresas que se encargan de ese tipo de reciclaje, ¿verdad? Sí, gracias, Carlos Alfredo. Yo sé que algunos de ustedes trabajan con eso. Sí, me recuerdo, ahí ha habido ocasiones en que Almacenes Simán trae un contenedor aquí a la Gran Vía y hace campaña para que uno lleve su aparato, ¿verdad? Para reciclaje y se lo lleva. No sabía que a Costa Rica, ¿verdad? Se llevaban. Otros pasan el PICAT y le dan $1 por el aparato y ellos ya comienzan a ver qué les sacan, qué pueden obtener. Pero ese no es un reciclaje, porque siempre están produciendo desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, yo lo quiero que veamos un video. Vuelvo a la lucha, porque hoy que he estado platicando con ustedes y no me aparece nuevamente el video. Se recuerdan que, porque es un video sobre el río Acelguate. Quiero recordar toda la pantalla, no me aparece. Es una ventana, tampoco me aparece, cancelar. Qué tremendo. Y se me olvidó preguntar a mí cómo era la mejor manera para reproducirlos. Pero bueno, tienen una actividad para hoy, ¿verdad? Y tienen, ya les subí también una secuencia de aprendizaje. Ahorita me estoy recordando, en la programación, y esto es para todas las asignaturas. En las pantallas interactivas de todas las asignaturas aparece que es el... Yo creo que hay que comenzar es la semana del 4 de abril,
antes de semana de vacación es la semana de parciales, ¿verdad? Nosotros vamos a comunicarnos con nuestros docentes. Hoy, después, el lunes se les va a dar a conocer, porque esta semana se les ha tenido a ellos con la encuesta docente, ¿verdad? Porque muchos los alumnos no habían ayudado. Pero sí, la semana de exámenes para todos ustedes y que no vayan a entrar en contrariedad con sus otros docentes es la semana del 4 al 9 de abril, al 10 de abril, ¿verdad? Entonces ahí para que se vayan de vacaciones sin ningún cargo de conciencia, ¿verdad? Entonces ese aviso quería darles. Bien, hoy sí ya encontré, miren el video. Si no lo escuchan, me avisan, por favor. Esperen que esta señora no era aquí, permítanme. Yo creo que hay que comenzar entendiendo que el río Selguate es un ser vivo. Un ser vivo precioso. Sí, se oye. Vivo Sí, ¿Se oye? ingeniera. al área metropolitana ¿Perdón? ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Gracias. de San Salvador. El río, en su longitud, como les dije, nace en la zona sur del área metropolitana, recorre el área metropolitana. Pareciera extraño, ¿verdad? Que el río nace abajo, en el sur, y empieza a subir hasta que llega al embalse. Entonces no es un río que va directamente al mar. Aquí es bien importante esto, porque el río recorre 60 kilómetros, 40 de esos kilómetros están en el área metropolitana de San Salvador. Eso significa que en esos 40 kilómetros nosotros, todos nosotros, contaminamos este río. Este río luego desemboca en el embalse y contamina a su vez a la mayor fuente de vida de este país, que es el río Lerma. Pero el río también está contaminado, por ejemplo, por las escorrentías superficiales. El agua que corre con una lluvia que va arrastrando basura, que va arrastrando aceites, que va arrastrando toda la suciedad que pueda estar en la superficie de la ciudad, llega al río. El río, además, puede estar contaminado también por estos grandes componentes de desperdicios bien específicos que hay a la orilla de los ríos. Por ejemplo, ripio, por ejemplo, desechos industriales que se van solamente a tirar al río. Todo eso lo contamina. Y esa es una forma de medir. Entonces, para cada uno de estos parámetros hay tipos de mediciones que se hacen. ¿Cuánta vida hay en este río? Entonces los biólogos trabajan intensamente tratando de buscar cuáles son todas las especies, desde los invertebrados más pequeñitos hasta peces y digamos animales de un poco más mayor dimensión, pero también vegetación, qué tipo de vegetación hay aquí. Entonces podríamos decir que es una combinación de todos estos factores, ¿verdad? A partir de la contaminación o del nivel de contaminación, a partir de las descargas y lo que le está causando daño al río, o a partir de cuánta vida tiene este río. Pero en cualquiera de estos dos es el más contaminado del país. Hay vida en el Selguate.
Miren, es increíble. Nosotros hemos caminado este río pues, por diferentes puntos. Hay algunos lugares donde directamente ya prácticamente es mi río. Pues. Bien, es una dura realidad, ¿verdad? Y como lo decía la señora que presenta el reportaje, llega hasta el río Lempa, que es nuestro mayor afluente de agua dulce, ¿verdad? De los pocos que tenemos en nuestro país. La tarea que tienen es ver 4 videos, creo que de esta misma, de casi de este mismo tiempo, no son grandes. Espero que le hagan conciencia, lo hagan así, en verdad, porque me interesa que ustedes conozcan qué es lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? Y luego hay un cuestionario, siempre preguntas, ¿verdad? Que ustedes van a analizar, algunas van a leer un poquito, pero sí, véanlo a conciencia, ¿verdad? Porque es muy importante que ustedes sepan qué es la contaminación, ¿verdad? Y cualquier duda, pues me pueden escribir, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema? Nada más aunar un poquito a lo que se mencionaba de la contaminación ambiental Igual. en nuestro entorno. Lo que se hablaba hace un rato sobre la contaminación auditiva o sonora, yo trabajo en un call center, como usted mencionaba, ingeniero, y la verdad tiene mucha razón. Pasar alrededor de 10, 12 horas con los Sí. headsets o con los audífonos puestos, aparte de que daña el sistema auditivo, genera un 70% más de bacterias en el oído. Y yo lo aprendí a la mala porque pasaba muy seguido con infección en el oído y no entendía por qué. Ajá. Y ahora lo que tengo que hacer es, como paso con audífonos, lo que hago es que trato de quitarme los audífonos de vez en cuando y constantemente me aplico glicina ferricada, me automedico prácticamente para reducir la cantidad de bacterias que se generan por el uso de los headsets. Aparte que también yo lo que hago que cuando estoy muy cansado, apago toda la computadora, apago el celular para que nadie me esté molestando y hago una receta ahí de papa con papa cruda con miel y me la pongo en los ojos para descansar un poco la vista. Y ya con eso he tratado de reducir lo que es la contaminación que me genera en mí mismo el trabajo que se Sí. lleva a cabo. O sea, hay prácticas que uno puede llevar a cabo. Hay muchas más, aparte de estos pequeños consejos de utilizar glicerina ferricada cada 3 o cada 4 meses en los oídos para reducir el exceso de cera y la reducción de bacterias en los oídos, descansar la vista, reducir el brillo de las pantallas, utilizar el teléfono en la pantalla del teléfono con el menor brillo posible, o sea, para protegernos nosotros mismos y evitar la contaminación personal que nos estamos generando. En verdad, Julio, muchas gracias. Grandes consejos y yo se los iba a mencionar esto de la vista. Dieron una entrevista con un doctor Fiallos, banca el comercial, es amigo mío, él es oftalmólogo y por eso la escuché toda. Y justo decía que ustedes, por ejemplo, que pasan las 8 horas, decía él que de vez en cuando tienen que cambiar la posición de la mirada. O sea, volver a ver a unos 2 metros de largo para ejercitar los músculos de la vista. Y todos los consejos que Julio nos ha dado son muy ciertos. Miren, yo a veces, hoy con esto de la pandemia, llego a la casa y me propongo a mí misma, no ver el celular. Y ahí está, plin, plin. Si mis hijos ya están en casa cada quien, pues yo feliz, gracias a Dios. Pero sí, ¿verdad? Salimos cansados y mucho más ustedes que están más de 10 horas. Entonces, a mí que me digan, mira, hay que hacerlo el fin de semana,
yo generalmente me desconecto. Lunes, ¿verdad? El celular me dice es que no contestas. No, es por mi propia salud. Lo mismo el oído. Sí, ya ven, no trato de investigar, de leer para que ustedes también aprendan. Pero Julio me ha confirmado aquí las infecciones en los oídos y se pierden, ¿verdad? Se pierde el nivel de audición. Así es que gracias por los consejos, porque ustedes mismos vamos aprendiendo todos, ¿verdad? Así es que pasen feliz fin de semana, por favor, cuídense mucho. Como dicen en el televisor, el virus sigue, ¿verdad? Y ahí debemos de estar atentos a todo. Gracias a ustedes.